Pedro? Francisco. Don Francisco. Bien, por tocayo, todo Ya bien. la confusión de... Todo bien, excelente, contento porque hoy día tenemos unos invitados de lujo a propósito de un proyecto que vienen desarrollando desde el año 2005 y que está orientado al mundo de la medicina. Y es una solución súper práctica que nos van a describir a continuación. Sí, pues habitualmente tenemos a un entrevistado, es un inventor. Me imagino la complejidad de inventar entre tres, de crear entre tres, un producto que está diseñado para evitar contacto con la radiología, básicamente. Es un producto desechable que cubre o ayuda a evitar el contacto de algunos órganos sensibles de verdad, digamos, tipo testículos y otros, con la radioactividad a la hora de tomarse rayos X, me imagino. Estamos con don Max Johansson, con Miguel San Martín y con Roberto Conde, que son quienes han inventado este elemento. ¿Cómo están? Bien, Bien, muy bien. bien. Faltó Jorge Bustamante. Jorge Bustamante es Un cuarto integrante del grupo. Cuatro. Ese es el cuarto ahí que está en la sombra trabajando, pero apoyándonos fuertemente. Un equipo de desarrolladores. difícil crear entre tantos, ¿no? Para nada. Depende, yo creo, de los seres humanos involucrados, como todo. Pero, no, fantástico. Ok. De hecho, para nosotros ha sido como filosofía, mayores kilos de materia gris, mejor. Exactamente. Sí. Pancho, te quería comentar una cosa para partir la conversación, porque habitualmente las personas que traemos de INAPI, quienes han patentado, quienes han logrado desarrollar un producto, por lo general encontraron un problema y a partir de eso, bueno, ustedes han sido testigos de todos los viernes, desarrollaron un producto que le sirve a alguien. Bueno, las personas que están sentadas ahora en la mesa fueron a buscar el problema. O sea, ellos se han definido como especialistas en problemas. No necesariamente estaban visualizando uno, sino sea, que lo fueron a buscar. La premisa no puede estar todo tan bien. Exactamente. Exactamente. Ahí partimos Sí, como... hoy día cuando uno se va a tomar una radiografía, te ponen estas cuestiones de plomo, estas plomo. capas de plomo que son pesadas y que además son contaminantes, ¿no? El plomo es absolutamente un elemento contaminante, un elemento no higiénico, un elemento pesado, e indudablemente que trae una serie de problemas. Pero esos problemas eran los que estábamos buscando. Estábamos buscando un problema maravilloso, no resuelto. Y bueno, empezamos por ese camino y nos dimos cuenta que el problema de radiación es un problema global, no solo nacional. Es un problema histórico que no resuelto. Y ahí estaba el tema. ¿Cómo resolverlo en forma eficiente, eficaz, higiénica y ojalá en forma biodegradable? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, O sea, ¿qué problemas Vamos a entrar a encontraron? eso. Yo creo que tenemos que entrar a eso primero. Hay que entrar a picar. ¿Cuáles fueron ¿Cuál los fue el problemas que problema? encontraron? Y ¿Qué yo creo problemas que para encontraron darles un cuando- contexto súper específico, nosotros también, como dice Francisco, que nosotros en un momento sin saber qué podíamos hacer. Nosotros en el área de medicina fue una introducción fortuita. Llegamos por temas de contactos personales, con entrevistas en profundidad, investigando en terreno. Pero el problema, en resumen, en fondo, es que hoy día todo lo que son exámenes que involucran la radiación ionizante, que no es lo mismo que la radioactividad, ojo, que hay que darle una diferenciación, pero es radiación y eso nos queda en el cuerpo. No se nos sale en el cuerpo en toda nuestra vida. O sea, la radiografía que te sacaste a los 8 meses, todavía cuando uno muere, eso está. Es O sea, acumulativa, que total. déjalo así de simple, es así de simple. ¿Con qué consecuencia, perdón? Bueno, las consecuencias son muchas. Una es que evidentemente a nivel de todas las glándulas y órganos que son súper sensibles a la radiación, incluyendo los intestinos, las gónadas, que implican testículos ovarios, entre otros, implican que pueden haber mutaciones. Y finalmente puede llegar a un cáncer, entre otras cosas que pueden pasar. Entonces, hoy día, por ejemplo, una relación directa entre la mamografía, se está especulando, y hay ya evidencia médica, entre mamografía y cáncer de mama. Es decir, estamos hablando de un examen que previene y produce. Pero eso hay mucha opinión al Y respecto. lo mismo cuando se te empiezan a poner verde los ojos y luminosos, Claro. preocúpate. Qué lindo tu ojos. ¿En serio? Qué bonitos están Entonces, en tus fondo, ojos. se trata de proteger. La problemática acá era que, ¿cómo protegemos? No queremos el plomo, no queremos que sea tóxico, queremos que sea, ojalá, verde, es decir, desde el punto de vista ecológico y biodegradable. Ni la monedita de 100 pesos que de repente Claro. Ahí, Max, Claro, el tema de la... bueno,
nos acercamos a una clínica a levantar como oportunidades de negocio de cualquier índole, investigando, como decía Roberto, problemas, y nos encontramos, bueno, el primer contacto fue en el departamento de radiología de una clínica, y ahí empezamos a levantar problemas. Levantamos como 70 problemas, de los cuales buscamos el problema que fuera más interesante para nosotros. O sea, que tuviera un impacto en la gente y también tuviera un impacto comercial positivo para nosotros. Problemas igual riesgos. Riesgos, sí, de salud, sí. Y riesgos para la gente que opera en el entorno médico y que también tuviera un foco comercial. Hablábamos con Francisco que, claro, aparecen muchas patentes que son en base a ideas que nacen muy de la guata, pero que no llegan al mercado. Entonces nosotros nos enfocamos fuertemente en eso, que esto pudiera llegar al mercado. Y dentro de esta investigación vimos las ideas más promisorias, que terminó siendo inicialmente comenzamos con un protector para los ovarios de las guaguitas cuando hacen un examen de displasia de cadera, que es muy común a los 3 meses, 4 meses de edad. Y detectamos que en esa oportunidad protegían con unos recortes de plomo que hacían los mismos tecnólogos médicos, o con monedas de 100 pesos, o 50 pesos en los que tenían otro. Sí. Y pegada, adherida con un scotch. Entonces, cuando vimos esa situación que era recurrente, o que los mismos tecnólogos intentaban buscar una solución, o sea, ellos se arriesgaban a pegar esas monedas de 100 pesos porque querían proteger, dijimos, ya, aquí hay un espacio, una oportunidad para hacer un desarrollo como la gente, un desarrollo adecuado a lo que necesitaban, y así fue como nos articulamos nuestra red y empezamos a hacer algunas pruebas y encontramos una solución. ¿Y cómo se hace sin plomo esto? Porque se existía el plomo para proteger, porque había como una convención universal, digamos. Esa pregunta de $1 millón. Claro, porque el saco de plomo era el que te salvaba. Exactamente. No como Condorito. El tema estaba, bueno, ¿qué había pasado? ¿Por qué seguía una situación que lleva tantos años? Hasta el día de hoy sigue, en todo caso, aplicándose en el campo médico, con toda la implicancia que tiene, porque tienen que pensar en lo siguiente: esta moneda que no se esteriliza, que no se limpia, se coloca de un niño, si estamos hablando del caso del niño, los bebés, a otro, y entonces si algún niño está con alguna patología infecciosa, se la va a contaminar al otro. Entonces hay una infección cruzada muy potente y muy fuerte, lo cual implica riesgo para la medicina. Entonces, bueno, primero que nada teníamos el problema. Ahora teníamos que ver, por un lado, si poniendo y encontrando eventualmente la solución tenía un mercado o un potencial de mercado, porque hay muchos investigadores que comienzan algo, desarrollan algo, pero después finalmente no se comercializa porque no hay un potencial. Entonces ya habíamos detectado un problema. Luego fuimos en la búsqueda del potencial. ¿Existía o no existía? Y nos dimos cuenta que sí existía, y a nivel mundial. Entonces ya habíamos encontrado un problema maravilloso, como lo hablábamos nosotros. Sí. Vimos que tenía un potencial y estábamos en cero en ese minuto. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? No sabíamos cómo empezar. Entonces, como equipo, se empezaban a asignar funciones, y ahí es importante un buen equipo, donde cada uno tenga una mente amplia, bien dirigido, buscando información, buscando información hasta llegar a algo que nos permitiera comenzar el desarrollo. En todo caso, Miguel, tú... Sí, yo creo que sí, ese es un tema interesante, porque la mayoría de la gente que dice vamos a hacer algo nuevo, algo distinto, son normalmente expertos en su área. Es decir, puede haber un médico y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta innovación porque yo en el área de operaciones vi esto, ¿cierto? Ni un problema. En nuestro caso, ni uno de nosotros es experto en la medicina. Es decir, no tenemos idea de medicina. Sí tenemos un fuerte nexo con tecnología y ciencia, por cierto, pero medicina cero. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era formar un equipo que le llamamos el Dream Team. Es decir, es como los basquetbolistas. O sea, buscar los jugadores, los mejores jugadores que tenemos disponibles en este momento, armar un equipo y enfocar la problemática y la solución en base a conocimiento ajeno a nuestro grupo, no propio nuestro. Sí. Y eso fue bueno, porque uno, yo creo que le puede pasar lo mismo a un periodista. Por ejemplo, uno no es experto en un área tan específica, pero sí uno puede tener la capacidad de ver desde afuera y dice, ¿sabes qué? Yo con mi sentido común, yo digo, este es el problema. Y si yo como sentido común lo uso y lo compruebo después con gente que sabe y que son expertos, evidentemente que puede haber un nexo mucho más cercano entre un mercado, uno que no sabe, y alguien que sí sabe mucho. Por lo tanto... A propósito de sentido común, sí. Y tampoco soy especialista, y entiendo que no son especialistas ustedes tampoco en materia de mercado, de economía.
¿por qué hacen solo foco en una cosa que es de mercado? En circunstancias que a mí lo primero que me salta a la vista es que hay una cuestión de salud pública que está involucrada y por lo tanto el actor ya no es el Estado, sino que también Sí. el Ministerio de Salud. No sé si tuvieron ese acercamiento también al distinguir estos mecanismos de protección tan Artesanales, ¿no? artesanales. Sí, es un buen punto, pero es asombroso esto. Estos mismos medicamentos, digamos, elementos artesanales, son los que se ocupan a nivel global. Fíjate, o sea, La protección plomada la encuentran ustedes en cualquier hospital público de Chile o en el hospital más importante en Nueva York, en Boston, en cualquier parte, o en Europa. Es lo mismo, es el elemento que es la barrera que hoy día se usa para bloquear la radiación. Y ahí estaba el tema, algo contaminante, sucio, no higiénico, que no se esteriliza en la mayoría de los casos y que facilita infecciones cruzadas. Y por eso es que nosotros buscamos y encontramos un problema de esa envergadura, luego vimos cómo podíamos manejar este problema y empezó la labor de informarnos si era posible llegar adelante con la solución. ¿Y esa solución con qué elemento finalmente se realiza? ¿Cómo llegan al elemento que permite bloquear la radiación, digamos? Que no es el plomo. Que de hecho ahí Yo creo que en está el nuestro desarrollo. caso, claro, yo creo que hay que recordar un poco las clases de química y la tabla periódica de los elementos y Yo empezar prefiero no acordarme. Pero sabes que no es chiste, tuvimos que realmente empezar a estudiar peso atómico, porque nos dimos cuenta, tuvimos que aprender como alguien que no sabe, tuvimos que entender de que, ok, mayor peso atómico de una molécula, o un átomo, mejor dicho, de mejor forma va a frenar la radiación. Así de simple, es decir, tenemos un átomo que tiene una nube de electrones, más denso, todo esto es como una capa, una neblina que está alrededor, por lo tanto, más denso que esto, el rayo o la radiación que viene no va a poder penetrar tan fácilmente. Por lo tanto, nosotros tuvimos que entender las cosas con pera y manzana, no como científicos, o sea, igual que ustedes, digamos. Entonces, decimos, ok, si es así... Nos trató de giles, pero bueno. pero es que de verdad. Chile hubiese sido si hubiésemos dicho, sí que hicieron algo en base a peras y manzanas. Eso hubiese sido regio. Pero tuvimos que reducirlo a eso. Es decir, Claro, una mermelada. Estamos haciendo una tuvimos que mermelada de manzana reducirlo, y pera. tuvimos que hacerlo así. O sea, yo me acuerdo, nosotros tuvimos que hacer preguntas súper básicas a gente que eran expertos, ¿me entiendes? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo funciona la cuestión? Y ahí nos explicaban. Entonces, en el fondo decíamos, ok, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que es barato, funciona y no es tóxico? Porque teníamos que hacer preguntas por no saber. Sí. Y finalmente entendíamos que habían ciertos elementos que ya se usan en la medicina, pero no para protección radiológica, sino, por ejemplo, para medios de contraste. Sí. Porque además tenía un elemento económico importante. Tenía que ser barato. Claro. Sí. Tenías que usarlo y Tenía que valer la eliminarlo. pena en relación al plomo para Y además, que te lo... Y eso es una se premisa... tenían que asegurar Claro. que eso fuese desechable, porque el problema que había hasta ahora es que El plomo se mantenía. El plomo se mantenía. Te pasaban el mismo chaleco del anterior, digamos. Sí. no se esterilizaba. Entonces acá se tenían que asegurar y para eso hubo un segundo desarrollo. El énfasis del producto está en clean, limpio. Clean cat. Clean cat. Absolutamente, Claro. exactamente. Que Bueno, fuera y el- desechable, biodegradable incluso. Clean Cap. Y el material un poco, ¿cómo lo ¿Se puede desarrollamos? abrir o me lo van a cobrar? Sí, No te lo pongas así. Pero un poco el material también lo que hicimos fue llevar lo que ocurría en radiología, que ocupaban unos medios de contraste y que son ingeridos por las personas. Entonces dijimos, ese medio de contraste es inocuo al organismo, entonces ocupémoslo para, que es el que se tomaban, ocupémoslo para fuera, para proteger al igual que el plomo. Entonces eso lo tuvimos que ir aglutinando con otros componentes, excipientes, para lograr una especie como de gomita que logra proteger. Entonces, Se pasaron, te O es sea, súper chica, además. Mira, si lo sacas, permiso, ¿sabes que si lo desarmamos, Qué bonito. Tan- lo voy a se puede ver desarmar, en streaming. lo voy a desarmar de forma bien bruta, lo voy a sacar para que vean un poco el material. Porque, Lo vas a desarmar así mira, por completo. No, mira, esto es como un frugelé, por decir así. sí, Sí, po, sí, po. Y eso, si tú lo dejas acá encima, un par de días va a endurecerse y luego se va a degradar. biodegradar. Biodegradar. Entonces tienes un producto que no está contaminando el medio ambiente, que es un tema muy importante y que se Sí. contrapone a la toxicidad que tiene el plomo, que todos lo sabemos. ¿Y esta absorbe la radiación No, iónica? Bloquea. Bloquea, ¿De evita qué que está pase. hecho?
Ah, bien se ríe, ¿no? Hay un secreto. ¿De qué está hecho? Ahí como que se Sí, rió, me porque dijo, esto es como una silicona, ¿no? O sea, al tacto es como... Al tacto es como. No nos van a decir sí. de qué está hecho. Pero tenemos un acuerdo con Voy a Coca-Cola. voy a especificar al tacto silicona. No se come, ¿eh? Porque pueden pensar. No, es otro tipo de silicona. Exactamente. Ahora, en teoría podrías comértelo. Sí, no te daría nada. No, sí. Ah, no te pasa. Bueno, y a partir de empezamos trabajando con una serie de proyectos que nos llevó a tener otras aplicaciones dentro del ámbito médico y de los pacientes. Por ejemplo, hay un tema súper importante, y bueno, Miguel y Francisco lo mencionaban, que la radiación lamentablemente se acumula. Imagínense una persona embarazada, una mujer embarazada, no se le toman placas radiográficas, Sí, pues no se puede. pero si esa mujer tiene que tener un embarazo y lamentablemente un parto prematuro, a los 5 meses tienes un bebé, o a los 6 meses, que no debería haber nacido en condiciones normales, pero a ese bebé que está en una incubadora tienes que hacerle 2, 3 o 4 placas radiográficas consecutivamente durante toda una semana. Y sigue teniendo la edad que hubiera tenido dentro del vientre. Exactamente. Claro. Entonces le está incorporando una carga de radioactividad que no la tendría en un embarazo normal. Y eso, al día de hoy, sigue. Entonces nosotros diseñamos también unos protectores justamente para proteger al bebé, para proteger las zonas delicadas del bebé. Se le pone a la altura del ombligo, por lo que estoy viendo acá. Exactamente. Claro. Entonces, con eso, el bebé va a poder ser monitoreado radiológicamente sin que quede un componente radiológico en su organismo, lo cual indudablemente nos ha servido para, y ha llamado mucho la atención tanto en Chile como fuera de Chile, donde hemos presentado esto. Les voy a hacer una pregunta que ustedes después podrán decir, este es tonto. ¿Por qué dicen de cubrir zonas sensibles, como los testículos, por ejemplo, y se pone a la altura del ombligo? Sí, Es lo una que niña. pasa es que tú tienes... No, pero claro, pero la pregunta, ya, voy a ser más específico. ¿Se niñita. pone también en el...? En el que te jede. Claro. Sí, Sí, si es necesario, por ejemplo, si hay que proteger esa zona, indudablemente. Incluso tienes este otro, si quisieras, porque va de 0 hacia adelante, de 0 a 8 meses. El que tienes ahí, por ejemplo, también está hecho de forma tan genética, en un volumen tan grande, para que también proteja, por ejemplo, el área de las glándulas mamarias. Perfecto. De hombres y mujeres, porque también tenemos Sí, glándulas pues. mamarias. ¿Ya? Pero el tema es que también son sensibles. Entonces, es súper delicado. Ahora, con respecto a las guaguitas, nos pasa algo a todos nosotros que no somos del área médica, que lo vimos mucho. Uno entra al pabellón, o sea, no pabellón, pero a la sala donde te sacan la radiografía, y entras con tu guaguita, ¿y qué es lo que pasa? Te sacan la radiografía de la guaguita y te dicen como papá, venga para acá. Te ponen detrás, Te ponen detrás de una cortina, un biombo Sí, plomado, sí. y uno se pregunta, bueno, como papá, ¿Qué está- mi hijito está allá, ¿A qué lo estoy exponiendo? yo estoy acá, me protegen más a mí que a mi hijo, y hay teoría clínicas que afirman que la radiación no es dañina. Es decir, nos ha pasado, hay médicos aquí en Chile que Bueno, dicen, fíjate no, que- no es dañino, pero uno como papá dicen, véngase para atrás y protéjase porque su guaguita de 8 meses se está radiando. Agarra cualquier texto y ves que Ese- la radiación sí. es acumulativa. ¿Cómo no va a ser Entonces, Perdón, es que justamente me estaba surgiendo esa pregunta a raíz de que bloquee. Si este Clean Cap bloquea no la absorbe, por eso preguntaba si absorbía. Dice, bloquea. ¿Para dónde va la radiación que bloquea? es refractario, Queda afuera, al ambiente. dando... Sí. Al ambiente. Queda Por, dando por vuelta. eso que habitualmente cuando se toma una placa radiográfica, habitualmente la persona que está tomando sale de la sala o está muy protegido para que no lo afecte esa radiación, ese rebote. Así de importante es. Ahora imagínate cuando la carga cae directamente en una zona sensible del cuerpo no protegida. ¿qué es lo que ocurre? Pues si ¿Qué te es ponen lo que- el chaleco ese que cae nomás y te queda ahí, pues. Sí. No se te cae, pero queda ahí. Exactamente. O sea, no sé si me explico. Sí. Hemos hecho énfasis en las guaguitas, pero estamos viendo también en streaming, laclave.cl, cómo se aplica en adultos. Estábamos Sí, viendo... claro. Sí, hay una thyroid, shield Thyroid, patient, thyroid, sí. shield Es la glándula de tiroides. Claro que Tenemos- nos hemos enfocado en soluciones para las glándulas y órganos que son los más sensibles a la radiación, que son el cristalino, la tiroides, y los ovarios, la zona de los ovarios, y en guaguitas que están en una generación celular muy alta. Entonces desarrollamos el blanket, que era esa mantita
que es como un cinturón como de la WWF. Sí, exactamente. Que lo usan en la Que, incubadora, además, claro, ¿no? que es para las incubadoras y que además tiene la función que fija la guaguita, además de protegerla, la fija para que no se muevan tanto cuando le están tomando una placa radiográfica. Perdón, la radiación va dirigida a un Sí. a un sector específico Claro. y por eso esto tiene un tamaño determinado, digamos. Claro, el que Cuando tiene te en la toman mano... una radiografía, perdón, a la altura del ovario en las mujeres, la radiación cae directamente hacia allá, Claro. no hacia el resto del cuerpo, digamos. Claro, es muy enfocada. Para eso ocupan colimadores, que son como en las cámaras estos anguladores o que Eso dan es, foco. eso es un colimado. Y claro, o sea, en el caso, por ejemplo, del Gonad Shield, que es el primero para el tema de displasia de cadera, que es un examen a los 3 meses, que es un screening nacional. Sí, Chile es uno de los países que más ha desarrollado el screening, que desarrolla una muestra en todos los pacientes. Entonces, es más presente en las niñitas que les ocurre una displasia de cadera. Y la displasia de cadera es la unión del fémur con la cadera. Ahí esa es la zona de interés, pero para poder tomar una imagen en esa parte del cuerpo, necesitas obviamente irradiar también los ovarios, la zona donde se ubican los ovarios. Entonces, el producto, un poco la parte de la invención de nuestro producto, el primero, es que estudiamos todas las dimensiones de la cavidad pélvica donde se alojan los ovarios, porque están flotando. Entonces, esa es la zona donde se alojan los ovarios. Medimos esa área y protegimos adecuadamente justamente ese punto. Entonces, estamos protegiendo los ovarios, ocupando indicadores antropométricos para ver dónde se ubican y no intervenir en la información que le interesa al doctor, que es la unión del fémur con la cadera. Entonces, en el fondo había que hacerle el favor al médico, al paciente. Y también hay que olvidar los papás. Porque los papás son los que finalmente no solamente toman la decisión de hacer el examen, también ellos ven y son, ellos son clave en el examen mismo, porque ven qué es lo que está pasando. Ellos van a decir, estoy protegiendo o no a mi bebé, a qué costo, qué está pasando. Entonces, había que hacer un estudio realmente de todas las personas y los actores involucrados acá. No era solamente el tema de la guaguita o el médico. Incluso a nivel hospitalario, por ejemplo, hoy día, ese producto está pensado para que no sea un desecho tóxico como hoy día es el plomo de un hospital o una clínica. Hoy día eso se transforma en un insumo desechable y biodegradable. Por lo tanto, finalmente, lo que sale de una clínica como empresa o como las cosas que desecha, eso va en lo desechable y biodegradable, no va en la parte tóxica. Además, quiero comentarles que tuvimos bastante precaución, lo tomamos con mucha seriedad, como debe ser todo un proceso de innovación, y obtuvimos una muy buena asesoría y probando la calidad del producto a través de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Hicimos todas nuestras pruebas allí avanzamos, pudimos utilizar, nos dieron un gran apoyo. Y por otro lado, luego el producto lo certificamos en la Instituto de Salud Pública de Chile. Cuando ya iniciamos la etapa de patentamiento, también lo presentamos ante la FDA de Estados Unidos y obtuvimos en su momento la aprobación de la FDA. Avanzamos y logramos tener el producto patentado para Estados Unidos, para Europa y para Chile en nuestra primera patente. Y luego desarrollamos y iniciamos una segunda fase de fortalecimiento de la patente, un aspecto muy importante, donde indudablemente incorporamos varios otros factores que se llaman claims. Cuando se dan a conocer estos, no hubo ninguna oposición a nivel mundial. O sea, estamos hablando de un producto que es absolutamente una innovación, un producto revolucionario que no existe. Así como antes no había internet y ahora lo tenemos ya revolucionario, teníamos el plomo y ahora tenemos algo que es biodegradable. El claim es que nadie en el mundo levantó la mano y decía, no, un momentito, Y eso nos permitió iniciar una segunda fase y estamos ahora en proceso de patentamiento en Japón, que como ustedes saben, Japón tiene lamentablemente un historial de radiación que lo conocen mejor. Entonces, nos hemos preocupado de avanzar en varios sentidos con el equipo, porque ha sido muy bueno tener tu músculo, como decía Max, con ideas, con todo, y afortunadamente estamos y esperamos aportar con algo desechable, de calidad y eficacia. Estamos con Max Johansson, Miguel San Martín, Roberto Conde, que son inventores de CleanCap, que es este bloqueador de radiación. Vamos a seguir conversando con ellos. Faltaba alguien más, pues. ¿Con quién es Jorge Bustamante. Que no se sienta. Sí, es verdad. Saludos. Y estamos con los amigos de INAPI, por supuesto, como cada viernes. ¿Vamos a una pausa? Sí, señor. Ya, pues muy bien. Vamos a una pausa y volvemos, seguimos en Combinación Clave. Quédate con